La palabra que te quiero hablar en esta noche se llama, o el título es, El camino indicado. El camino indicado. Y si tenés ahí tu Biblia, podés abrir en Eclesiastés 7:10 al 22, vamos a leer rápidamente. Eclesiastés 7:10 al 22. Eclesiastés 7:10. Muy bien, si no trajiste Biblia, iPhone, Android o todo elemento, lo tenés acá, o Biblia de papel, ¿no? Vamos a leer Eclesiastés 7:10 al 22, dice así: hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. En esta vida ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor. La sabiduría protege y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. Fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Amén. En esta vida sin sentido me ha tocado vivir, dice el autor de este libro. Me ha tocado vivir, he visto lo siguiente: hay gente buena que por su bondad acaba en la ruina, y hay gente malvada que a pesar de su maldad vive muchos años. Yo creo que no hay que exagerar, ni tan bueno ni tan sabio que acabes en la ruina, ni tan malo ni tan tonto que mueras antes de tiempo. No te vayas a los extremos. Respeta a Dios y todo te saldrá bien. Respeta a Dios y todo te saldrá bien. Una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio que con la fuerza de 10 gobernantes. Sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. No hagas caso de los chismes y así no sabrás cuándo tu empleado hable mal de ti, aunque tú sabes bien que muchas veces también has hablado mal de otros. Amén, hasta aquí la palabra. Y hoy, como te decía, quiero hablarte de el camino indicado. ¿Te voy a decir cuál es el camino indicado? No te voy a decir cuál es el camino indicado porque yo no lo sé cuál es el camino indicado para tu vida, ¿no? Te puedo decir que Cristo es el camino y que de la mano de Él vas a llegar a lo que Él tiene para tu vida, ¿no? Pero quiero hablarte de las cosas que no hay que practicar para que este camino llegue a o sea, para que nosotros podamos transitar este camino. Y esta semana estuve hablando con varias personas, con varios hermanos que tenían diferentes inquietudes, diferentes dificultades en su vida personal, en su vida laboral, en su vida ministerial. Y el Espíritu Santo me mostraba que estas ideas, todas de estas cosas que hablábamos con estas personas en diferentes momentos, ¿no?, estaban unidas transversalmente por una acción que todo ser humano debe ejercer. Y es la toma constante de decisiones. ¿Sí? Nosotros estamos expuestos diariamente a diferentes tomas de decisiones. ¿Sí? Desde si te lavas las manos, si te pones la remera blanca o la remera negra, si salís para un lado, si salís para el otro, si cargas la sube en este kiosco, si la cargas en el otro, si oras a la mañana, si oras a la tarde. Estamos expuestos a distintos tipos de decisiones. Y esas decisiones, la mayoría de las veces, son difíciles, ¿sí? Hay decisiones que son difíciles. Por ejemplo, ¿qué trabajo elegir? ¿No es cierto? Eso es una decisión difícil, porque eso va a modificar tu actividad diaria, ¿no es cierto, Ali? Tenés que pensar en los horarios, tenés que pensar a dónde es, a dónde tenés que viajar, qué otras actividades tenés, si se pisan o no. Otra decisión difícil es con quién te vas a casar, por ejemplo, ¿no? Esa es una decisión muy importante, porque es la persona que te va a acompañar toda la vida. Aparte de las decisiones fáciles, como qué vas a comer hoy a la noche, están las decisiones difíciles, ¿sí? Todas esas decisiones, todos los seres humanos experimentamos ese momento en el cual tenemos que tomar decisiones y nadie puede zafar. A medida que nos vamos creciendo y vamos poniéndonos viejos o vamos creciendo en estatura, tenemos que estar con mayores responsabilidades y cada vez tenemos que tomar más decisiones, ¿sí?
Cuando éramos chicos, nuestros padres tomaban las decisiones por nosotros, la mayoría. Algunas las tomábamos nosotros, ¿no? Cuando ya teníamos conciencia. Pero a medida que vamos creciendo, cada vez tenemos que tomar mayores y mayores decisiones. Es algo que no se puede evitar. Tenés que tomar decisiones, ¿sí? Si vos no te decidís levantarte, no podés vivir, ¿no? Si hoy no decidías estar acá, hoy no estabas acá. ¿Estamos de acuerdo? Son distintas decisiones. Esas decisiones que te comentaba antes pueden ser qué carrera elegir, que eso también es muy importante, qué trabajo escoger, en qué ciudad vivir, a qué iglesia ir, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, cómo los voy a educar, qué auto me voy a comprar, voy a alquilar una casa o voy a comprar. Estos son algunos ejemplos de las decisiones que vas a tener que tu vida, tal vez ya las tomaste, tal vez las tengas que volver a tomar. Tal vez tuviste muchos autos y ahora te tengas que comprar otro. Tal vez tuviste una esposa y ahora... No, esa no, ¿eh? Pero esas decisiones son decisiones importantes que tenemos que tomar y no podemos evitar. Ahora está de moda, no sé si escucharon hablar de las neurociencias. Hay muchos doctores que andan circulando por la tele que hablan de las neurociencias, ¿sí? Son, ¿qué serían? Médicos, psiquiatras o neurólogos, ahí está, médicos neurólogos que tienen un estudio, un posgrado especial acerca de algo que se llama neurociencias. Y las neurociencias han ahondado en este tema, ¿sí? De las decisiones del ser humano. Lo que dice las neurociencias dice que el que decide en nosotros es el cerebro y que diariamente tomamos entre 500 y 2.500 decisiones, diariamente, ¿sí? Algunas serán de mínima importancia, por ejemplo, cuántas veces me lavo los dientes al día, y otras deben ser muy importantes, ¿sí? Pero son entre 500 y 2.500 decisiones que nuestro cerebro toma al día. ¿Qué es lo extraño de esto? Que la materia gris, que es la que se encuentra en nuestro cerebro, dispara un mecanismo de respuesta cuando tenemos que tomar una decisión, una determinación, que es entre 200 y 300 milisegundos antes de lo que vamos a hacer. O sea, nuestro cerebro nos dice después de 200, 300 milisegundos lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende lo que le estoy explicando? O sea, que la respuesta a una decisión o lo que vamos a decidir, nuestro cerebro lo sabe antes que nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y cómo lo sabe eso? Porque el cerebro anda como una computadora, ¿no? El cerebro tiene un historial. Ese historial está formado por las experiencias que vivimos desde chicos, desde jóvenes, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos criaron, nuestras creencias religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, ante una decisión, el cerebro responde con eso, ¿sí? Pero responde antes que nosotros lo sepamos. Así que podríamos decir que cuando tenemos que decidir somos unos inconscientes. ¿Me explico? Porque en realidad nosotros no sabemos porque primero decide el cerebro. Lo importante de esto, ¿a qué quiero ir? Que estamos constantemente tomando decisiones y cuando en realidad decide nuestro cerebro y nuestro cerebro está marcado por historias, por heridas, por herencias que no son las correctas o que no corresponden al camino del Señor, nuestras decisiones no son las mejores. ¿Me explico? Entonces, es necesario que borremos el historial que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Esas cosas que nos dejaron marcados con malas experiencias, con malas decisiones, con situaciones tal vez feas que hemos vivido en el pasado. Es necesario borrar ese historial para que las decisiones realmente que tomemos no sean guiadas por nuestro cerebro, sino que sean guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es lo importante y eso es de lo que te quiero hablar en esta noche. Lo cierto es que como hijos del Rey, a la hora de tomar decisiones, estas deben ser tomadas con una herramienta que es fundamental, que es la sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, ¿no? Sino la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque este mundo está lleno de sabios, entre comillas, ¿no? Pero sin embargo la sabiduría que viene de parte de Dios es la sabiduría correcta y la que nos ayuda a tomar buenas decisiones y nos ayuda a estar, como te decía, en el camino indicado, que es la palabra que te quiero hablar el día de hoy. Nuestro cerebro reacciona a la toma de decisiones, como te decía antes, de acuerdo al historial, de acuerdo a esas heridas, de acuerdo a esas situaciones que vivimos.
Yo me acuerdo que cuando, bueno, no estaba en el Señor, yo trabajaba en Coto y trabajaba en las oficinas que llamaba a la gente, hacía pedidos y era la parte administrativa de Coto, ¿no? Entonces me acuerdo que los días sábados estaba a cargo yo del call center y resulta que como vieron que el que manda es el que menos hace en los trabajos generalmente, ¿no? El que es jefe sabe de lo que les estoy hablando, ¿no? El jefe se encarga de mandar, no de hacer. Pero bueno, entonces me acuerdo que a veces estaba ahí aburrido, entonces le estoy hablando del año 2006, la computadora digamos, del team leader oficial que estaba de lunes a viernes, tenía internet con el Internet Explorer que podías acceder a todas las páginas, espectacular. Entonces, eso era algo nuevo, ¿no? En el 2006, más o menos nuevo, ¿no? Pero era algo, uno pasaba el tiempo, se metía un diario, no sé, entraba al Messenger en aquella época, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que siempre cuando uno iba a la computadora, ya me habían dicho, vos usala todo lo que quieras, pero antes de irte, borrale todo el historial, así no se enteran dónde estuviste, ¿no? Entonces siempre hacía, o que lo usaste, entonces siempre iba, borraba todo el historial para que el lunes cuando venga el jefe no vea que había entrado, no sé, a clarín.com, ya le estoy haciendo propaganda un diario, ¿no? Pero a cualquier página, ¿no? Pero bueno, es lo que le quiero decir es que es necesario borrar el historial, ¿sí? Borrar todo lo que nos ha marcado negativamente en nuestra vida para poder tomar esas buenas decisiones. Tal vez, si sos adolescente, si sos chico, son decisiones que tenés que tomar en el colegio. Si estudiar o no, qué estudiar, con quién juntarte. Si sos joven, qué carrera elegir, el trabajo que elegir, en dónde vivir. Si con quién te tenés que casar. Si sos más grandes, qué decirle a tu hijo, qué consejo darle. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿sí? De cualquier tipo. Ya le dije, entre 500 y 2.500 por día. Pero es necesario que el cerebro esté lleno, por decirlo de una buena forma, del Espíritu Santo y lleno de sabiduría para que podamos tomar esas buenas decisiones. Los cristianos sabios toman buenas decisiones, por ende vivirán en el camino indicado. Amén. Viviremos en el camino indicado cuando tomemos buenas decisiones. Ahora, la pregunta sería, ¿no? Bueno, me equivoqué. Tomé malas decisiones, porque todos hemos tomado malas decisiones. Algunas parecen tan irreversibles que no tienen marcha atrás, ¿no? Pero, no, algunas parecen tan irreversibles, pero no tiene que ver con eso. Y es lo que te quiero hablar, ¿sí? Porque muchas personas se centran en algo en lo cual no se tienen que centrar. Me equivoqué, me cuesta salir de mi error, tal vez mentiste, tal vez elegiste un mal trabajo, tal vez hiciste algo que te hizo ir por un camino que no era el indicado. Pero ¿por dónde empiezo? Esa es la pregunta. ¿Qué empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Yo sé que esto y esto y esto me hace mal y me hace tomar malas decisiones. Yo sé que el entorno donde estoy no me ayuda a tomar buenas decisiones. Yo sé que lo que veo no me hace tomar buenas decisiones. Yo sé que lo que hablo no me hace tomar buenas decisiones. Yo sé que las personas con las que me junto no me hacen tomar buenas decisiones. Yo sé que la falta de comunión con el Señor no me hacen tomar buenas decisiones. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Qué debo hacer? Y la realidad es que cuando somos moldeados por el Señor Jesús, nuestro carácter y nuestra forma de pensar cambia. Amén. Y acá dice en la palabra que le leía recién, Eclesiastés, que se presume por cómo empieza, es escrita por Salomón, que es conocido como el hombre de mayor sabiduría, ¿no? Ustedes lo han escuchado alguna vez. El predicador o Salomón nos marca que la sabiduría es necesaria para tomar buenas decisiones. Y mirá lo que dice en Lucas 2:52, dice la palabra de Jesús. Cuando Jesús era niño, bueno, habla todo de cuando Jesús estaba creciendo. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para Dios y los hombres. Somos llamados a ser como Cristo, pero muchas veces no imitamos a Cristo. Crecemos en estatura, pero seguimos tomando decisiones como niños. ¿Sí? Hola, acá no hay nadie, ¿no?
todos tomamos buenas decisiones, estamos bien. No. Pero seguimos tomando malas decisiones porque no crecemos en sabiduría, crecemos en estatura, pero nos comportamos como niños. Por eso, para seguir el camino indicado por el cual vamos a encontrar gozo, pero también vamos a encontrar reflexión, porque lo hablamos antes. Vamos a encontrar pruebas, pero vamos a encontrar la victoria en el camino indicado. Amén. No nos vamos a morir en el camino y de eso podemos tener la seguridad, que cuando estamos en el camino indicado, las cosas malas van a pasar, ¿sí? Pero tenemos a alguien que nos sostiene de la mano. Amén. Entonces, debemos enfocarnos en 3 aspectos que me mostró el Señor que están en este pasaje, de los cuales habla Salomón. Primer aspecto en los cuales nos tenemos que enfocar. Debemos fijar nuestra mirada en el futuro. Debemos fijar nuestra mirada en el futuro. Yo me acuerdo una palabra que compartió el pastor a fin del año pasado, fue la de las manos en el arado, sí, cuando la última del año pasado. Que si miramos para atrás, ¿cómo va a salir? Todo torcido, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, debemos enfocarnos en el futuro, en lo que nos espera, para lo que vamos a trabajar, qué tenemos de expectativas en el reino de Dios, para qué hemos sido preparados, para qué vamos a ser preparados, para qué hemos sido llamados. Amén. Me acuerdo que cuando conocí al pastor, yo venía medio de desastres de vida, ¿no? Venía haciendo cosas muy desordenadas, venía de tomar malas decisiones. Y el pastor me dijo, a mí no me interesa tu pasado, a mí me interesa tu futuro. Amén. Y esa palabra es la que le había dado Dios, ¿no? Y yo sentía que Dios me decía eso. A mí no me interesa tu pasado. Tal vez es un pasado con glorias, tal vez es un pasado de grandes servicios al Señor, de gran ministerio, pero Dios quiere que vos te enfoques en tu futuro. No importa el pasado, no importa el pasado, no debemos centrarnos ni vivir del pasado. Lo dice acá, en Eclesiastés 7:10 dice, hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran sabiduría. No, porque yo en aquella iglesia hacíamos esto, trabajábamos así. Bueno, el Señor quiere que te enfoques en el futuro. ¿Por qué vas a trabajar para el reino? Ahí hay que poner la mirada, en esas expectativas. No importa lo que pasó, no importa si fueron glorias, no importa si no venís en el camino del Señor, no importa. Lo que importa es el futuro y a qué nos llamó el Señor y para qué estamos llamados. Eso te mete en un sistema en el cual todos los días trabajás por tu sueño, trabajás por tu propósito, ¿sí? Y no te empezás a decaer y a pensar en cosas que ya pasaron, ¿no? Antiguas glorias, como hay una película que se llama que esos viejos tiempos, ¿no? Pero bueno, la frase del mundo dice aquellos viejos tiempos que fueron mejores, ¿no? Pero la Biblia dice, no, hay de quienes se quejan que todo tiempo pasado fue mejor. El Proverbio 4, 25 y 26 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Amén. Debemos enfocarnos en lo que está por venir, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Decile al que está al lado, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Ayúdame. Decile, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Amén. Amén. Si tu mirada está anclada en el pasado, no podrás ver lo que Dios tiene por delante para vos. Es necesario que sigamos creciendo en sabiduría. Claro que hay que ser agradecidos por lo que Dios nos dio y está bueno recordar de los lugares que Dios nos sacó y cómo hemos sido bendecidos por el Señor. Pero allá nos espera algo mucho mejor y supremo. Amén. Y debemos fijar nuestra mirada en eso, en lo que nos espera. Fijar nuestra mirada en el futuro, en un futuro con Dios, en un futuro lleno del Espíritu Santo. Cuando fijas tu futuro realmente, el Espíritu trabaja en nosotros y nos ayuda a tomar decisiones sabias y a elegir el camino indicado. Amén. Es fundamental que podamos entender eso. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas vivido, al Señor le interesa lo que vas a hacer de ahora en adelante. Amén. Es necesario que para que crezca nuestra sabiduría,
empecemos a pensar de esa forma. Porque si no, nuestras decisiones son tomadas con el historial que tenemos encima, ¿no? Entonces, así no nos va a funcionar. Vamos a ir tomando malas decisiones. Bien, ¿me estás entendiendo en esta noche? Entonces, para tomar el camino indicado, debemos primero fijar nuestra mirada en un futuro. 2, debemos aceptar, enfrentar y superar la prueba. He visto muchos cristianos que se quedan en el desierto, que se quedan en la prueba, que empiezan a reclamarle a Dios porque están viviendo ese momento y por qué les está pasando tal situación, ¿no? Y se quedan ahí, varados en la prueba, se quedan ahí estáticos y sus decisiones empiezan a ser influenciadas por estar en la prueba, ¿no? Y estar ahí en ese momento no les ayuda a tomar buenas decisiones. Dice en el pasaje que leímos, en el versículo 14 de Eclesiastés, por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Amén. Yo recuerdo que cuando me acerqué a Dios, de verdad, sin ningún interés extra, yo tenía miedos, ¿no? Tenía miedos y tenía incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Porque uno se acerca de una forma, pero no sabe a dónde Dios lo va a llevar, ¿no? Y como le digo siempre, si yo mirara 10 años para atrás o 12 años para atrás, nunca me hubiese imaginado las cosas que Dios podía hacer conmigo. Y sé que tiene muchísimas más para mi vida y que tiene muchísimas más para ustedes. Amén. Pero ustedes tienen que entender, y todos debemos entender, que es necesario aprender a tomar buenas decisiones y que esas decisiones son tomadas con la sabiduría que Dios da. Y como les decía recién, uno se establece en el camino del Señor y empieza a trabajar con el Señor, y cuando viene la prueba, vienen los problemas, ¿no? Cuando viene el momento difícil, cuando viene el desierto, dice, ¿por qué, Señor, si yo me puse las pilas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy trabajando para vos? Y el Señor muchas veces quiere formar nuestro carácter con diferentes situaciones, quiere trabajar en nuestro espíritu y quiere tal vez borrar aquellas marcas que todavía quedan del pasado. Por eso es necesario que nosotros aceptemos la prueba, la enfrentemos y la superemos. Dice en Efesios 1, 16 y 17, es la carta que le está escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Y dice así, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que tienen en Dios. Le pido a Él y a nuestro Señor Jesucristo y al Padre maravilloso que les dé su Espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. ¿Sí? Tal vez tenés muchas preguntas. Tal vez llegaste a un momento de prueba y tenés preguntas más que certezas, ¿no? Pero acá Pablo le dice, Dios les va a dar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les ayude a entender lo que Dios nos quiere mostrar. Amén. Y no es rebuscado, es bien claro y bien lógico, ¿no? O sea, la prueba es un momento de aprendizaje. Nosotros crecimos de estatura, pero en la prueba crecemos en sabiduría también. Amén. Por eso debemos aprender a aceptarlas, a transitarlas y a pasarlas. No quedarnos en la prueba. No quedarnos, porque el pueblo de Israel pudiera haber llegado mucho más rápido a la tierra prometida. Sin embargo, estuvo ahí 40 años dando vueltas, ¿sí? Y muchos cristianos que se quedan en la prueba, se quedan en sus miserias, se quedan en sus dolores, se quedan en sus tristezas, en sus heridas, y no miran adelante, ¿no? Y eso es como una bola de nieve, ¿no? ¿Vieron cuando cae la bolita de nieve y va cayendo y se hace más grande, más grande, más grande? Y eso hace que tomes más malas decisiones, más malas decisiones, malas decisiones. Y tomamos muchas decisiones equivocadas y nos vamos desviando de ese camino que el Señor tiene para nosotros, que es el camino indicado. Con fe soportaremos la prueba, pero con sabiduría que nos da el Espíritu Santo vamos a salir victoriosos de la prueba. Amén.
Porque no consiste solo en soportar la prueba, consiste en soportarla y en salir victoriosos de la prueba. Amén. Ustedes tienen que entender que es un proceso, que es un tiempo, algunas durarán un tiempo, algunas durarán más, pero hay que aceptarla y hay que pasarla, porque eso nos lleva a otro nivel. Amén. Con fe, entonces, como le dije, vamos a soportar la prueba, pero con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo saldremos victoriosos de esa prueba. Debemos entender los momentos espirituales y aceptar lo que Dios permite, porque nos va perfeccionando para lo que hemos sido llamados. Dios tiene grandes cosas con nuestras vidas. Usted ni se imagina lo que Dios tiene para nosotros. Cuando usted ve tal vez un cantante que tiene muchos seguidores o que graba muchos discos, o un predicador que llena estadios, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría han logrado ir por el camino indicado y ser preparados por lo que Dios, para los que habían sido llamados, ¿no? Y muchos que son llamados para algo y se quedan en la prueba y se quedan en el desierto, chau, Dios tiene que llamar a otro para hacerlo, ¿no? Porque alguien lo tiene que hacer. Ustedes tengan la certeza de que lo que Dios encomendó, alguien lo va a hacer. ¿Sí? En el año 2012, 2013, no recuerdo bien, recibimos una palabra en Colombia, creo que la dio el pastor Juan Sebastián, que hablaba de eso, ¿no? Que uno tiene que estar preparado para poder emplear o poder desarrollar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y el llamado, porque nosotros tenemos una misión. Y si nosotros no cumplimos esa misión, Dios llamará a otro. Y Saúl tenía una misión y no la cumplió. Y tuvo que llamar a David. Amén. Y así, entonces, nosotros tenemos una misión y tenemos algo. Pero si nos quedamos en la prueba, hermano, Dios va a llamar a otro, ¿no? Y yo no quiero ser un cristiano mediocre, y esta noche le quiero compartir eso. No debemos ser cristianos mediocres. Dios nos llamó para grandes cosas, y grandes cosas son grandes cosas, cosas que no nos imaginamos, cosas que no nos imaginamos. Cada uno de los que está aquí tiene un potencial especial, espiritual, y bueno, de las herramientas que Dios les ha dado en lo físico, talentos me refiero, ¿no? Unos han recibido dones espirituales y otros han recibido otros talentos, ¿no? Talentos y dones, pero los dos hay que ponerlos a servicio del Señor, y Él nos va a levantar como usted nos imagina que nos va a levantar. Y ahora le quiero leer algo de Salomón en el próximo punto, que es muy marcó mi vida esto que le voy a leer. Como decía Salomón, pensemos y reflexionemos, que le leí recién, que Él tiene todo el poder para marcarnos y para llevarnos por el camino indicado. No solo confiar y creer en el Señor, sino también sabiduría para tomar las decisiones. Porque va a haber momentos donde el Señor no toma las decisiones por nosotros, las tenemos que tomar nosotros, ¿sí? Hay decisiones y todas las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Dios no toma decisiones por nosotros. Lo que sí podemos hallar en Dios es un consejo, y seguro el mejor consejo, ¿no? Pero las decisiones, al fin y al cabo, las tomamos nosotros. Por eso es importante entender eso, entender que debemos fijarnos en el futuro y entender que debemos aceptar, enfrentar y superar la prueba. Y hay esto, en este versículo que me quiero enfocar ahora, que sería el punto 3, sería el punto de respetar la opinión de Dios. Y me pareció muy importante la palabra respeto. Dice Eclesiastés 7, 16 y 18, lo leímos recién. Yo creo que no hay que exagerar, ni tan bueno, ni tan sabio que acabes en la ruina, ni tan malo, ni tan tonto que mueras antes de tiempo. No te vayas a los extremos. Respeta a Dios y todo te saldrá bien. Respeta a Dios, ¿sí? Respeto a Dios. Y es muy fuerte esto, ¿no? Porque uno habla de obediencia, uno habla de seguir al Señor, pero el respeto a Dios, respetar, ¿qué implica? Es una palabra más importante, me parece, ¿no? Es una palabra que tiene una entidad diferente. Respetar a Dios y todo te saldrá bien, dice Salomón acá. La pregunta ¿es Dios quien opina sobre lo que debemos hacer o elegir? ¿Es Dios quien opina? O sea, Dios nos dice, hace esto, o la decisión que vas a tomar está bien o está mal. Yo creo que Dios tiene una opinión bien formada acerca de lo que debemos hacer. Cada consulta que nosotros tenemos que llevar a Dios,
yo creo que él tiene una opinión formada. Y como él es verdad, ¿sí? Es verdad, él tiene la mejor opinión que podamos recibir acerca de un consejo. El problema, ¿cuál es? Es que no lo hacemos partícipe de nuestras decisiones, ¿no? Que no vamos a él a pedirle un consejo. Él conoce nuestras debilidades, él conoce nuestras fortalezas, sabe qué necesitamos y sabe lo que no necesitamos, sabe lo que nos va a hacer bien y sabe lo que nos va a hacer mal. La sabiduría es lo que hace respetar la opinión de Dios. Yo puedo entender esto con este pasaje, con esta palabra que Dios me daba. Cuando vos creces en sabiduría, empezás a respetar la opinión que tiene acerca de tus asuntos. Porque al fin y al cabo no son tus asuntos, sino que son los asuntos de Él, ¿no? Él nos prestó esta vida y este cuerpo para vivirlo, ¿no? Son los asuntos a los que Él nos llamó. ¿Y cómo sabemos cuál es la opinión de Dios? Pidiéndonos que Él se nos revele, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe. Y hablando de Salomón, él tuvo una experiencia muy especial en Gabaón. Si querés acompañarme a Primera de Reyes 3, 3 y 4. Y me pareció muy significativo esto. Salomón, ustedes saben, es el tercer rey de Israel, ¿no? Es el hijo de David. Dice así, Salomón 3, 3 y 4, te voy a leer algunos versículos. Salomón amaba a Dios. Amén, todos acá amamos a Dios. Y seguía las instrucciones que le había dado su padre David. Sin embargo, lo amaba a Dios y era obediente y todo. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los pequeños santuarios. El santuario más importante de todos estos santuarios estaba en Gabaón. Y resulta que un día Salomón fue a este santuario y ofreció muchísimos sacrificios en este santuario que era el santuario más grande, el altar más grande, donde se podían ofrecer muchos sacrificios. En los otros eran pequeños altares, pequeños santuarios donde no podía esos sacrificios, que eran ofrendas, que eran animales, no podían quemar mucho en esos altares. Sin embargo, en este de Gabaón era un altar, un santuario grande, entonces ahí podía ofrecer un gran sacrificio al Señor. Acuérdense que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales, ¿no? Y sigue la palabra entre el 8 y el 12, le voy a leer a partir de ahí. Y ahora tengo que dirigir a todo un pueblo. Pasa lo siguiente, después de esto que hace Salomón, de ofrendar en el altar grande, en el santuario grande, recibe palabra de Dios en un sueño. Viene a Dios y Dios le dice, porque le dice así, ¿no? Pedime lo que quieras que yo te lo voy a dar. Imagínense, ¿no? Vieron que las historias de Disney y todo eso están copiadas de la Biblia. Déjeme decírselo porque es así. En una aparece el genio que frota la lámpara y le dice decí 3 deseos. En otro viene la hada, que más que una hada es un demonio, ¿no? Y le dice, ¿qué querés que te cumpla? Cha, y lo toca con la varita endemoniada en vez de mágica, ¿no? Pero bueno, todo está copiado de la Biblia. Vino Dios, el mismísimo Dios, a un sueño a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieres que yo te lo daré. Increíble, muy fuerte. Y ahí le responde esto. Ahora tengo que dirigir a tu pueblo, le dice Salomón a Dios, que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda no podría gobernarlo. A Dios le gustó lo que Salomón le pidió esto y le dijo, como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Yo me acuerdo que creo que mi mamá me contó esta historia, yo era chiquito, entonces cada vez que oraba no le pedía ni los autitos, no le pedía ni la figurita, le pedía sabiduría. Entonces yo entendía, con mis limitaciones, con mi madurez de estatura y de sabiduría, que por ahí va a venir la mano. Amén. Pero por ahí lo entendía de chico y después de grande no lo entendí muy bien. Entonces, esta es hora de que usted entienda, ¿no?, que nosotros debemos pedir sabiduría. ¿Para qué?
para tomar buenas decisiones. Amén. Y para ir por el camino indicado. El camino indicado es uno, y es el que nos guía el Señor. Amén. Tal vez el auto, no importa si es rojo, es azul, no importa si tu esposa es rubia o morocha, lo importa es que el camino del Señor es el camino del Señor, y cuando nosotros lo hacemos partícipe a Él, Él nos ayuda a tomar buenas decisiones. No conocemos la opinión de Dios porque no oramos, porque no le buscamos. Yo escucho muchas veces a personas, a cristianos decir, estoy parado sobre las promesas de Dios. ¿Sí? Escucharon esa frase, ¿no? Y está parado sobre las promesas de Dios y no ora. Y claro, si yo te digo, si estás todo el día parado sobre las promesas, las vas a asfixiar. Ninguna se va a cumplir en tu vida, porque no se encargan de orar. Las promesas no nacieron para estar debajo de nuestros pies. El diablo nació para estar debajo de nuestros pies. Las promesas nacieron para ser cumplidas en nuestra vida. Por eso debemos reclamarlas en oración. Debemos pedirle a Dios que nuestra oración tenga un fuego especial y un fuego diferente para que sea escuchada verdaderamente. Salomón daba a Dios en pequeños santuarios. Solo cuando fue al santuario más grande, Dios se le presentó en sueños. Yo no sé si tenés que aumentar tu tiempo de comunión con Dios, no sé si tenés que aumentar tu servicio al Señor, tu fe, tus ofrendas, yo no sé. Pero Dios se te quiere presentar como lo hizo en el sueño de Salomón, y Él te va a decir, pídeme lo que quieras. Amén. ¿A quién le gustaría que el Señor le diga, pídeme lo que quieras? Amén. Es algo muy fuerte, ¿no? Ahora, cuando te diga eso, si vos le decís, dame una Ferrari, no entendiste nada, ¿no? Pero es así, hermano. Él se va a presentar cuando nosotros lleguemos a Él de una gran manera. Pero Él lo hará cuando te presentes con Él, con algo importante. Y esta noche quiero decirte que Dios tiene una opinión, y creo que Él no va a equivocarse en marcarte cuál es el camino indicado. Amén. Ponete de pie, por favor. Y como vimos, para mantenernos en el camino indicado, debemos ocuparnos de fijar nuestra mirada en el futuro. Olvídate del pasado. Aquellas viejas glorias ya no sirven más. La vida tal vez fue mala, tal vez pecaste mucho, tampoco, no importa, a Dios no le importa eso. A Dios le importa el futuro. A Él le importa el propósito que tiene para tu vida, la meta que tenés que alcanzar. Debemos aceptar y enfrentar y superar la prueba. Debemos respetar la opinión de Dios. Lo cierto es que afrontar la vida cristiana, para afrontarla debemos entender que debemos hacerlo con sabiduría. Y como Jesús creció en estatura y creció en sabiduría, nosotros debemos crecer en estatura y también debemos crecer en sabiduría. Y si en algún momento sentís que estás falto de sabiduría y que no la podés hallar, dice Santiago 1:5 que hay que pedírsela a Dios y Él te la va a dar en abundancia. Amén. Y cuando terminaba y leía este pasaje de Reyes que habla de Salomón y su sueño que Dios se le mostró, termina de la siguiente manera el versículo 13 y 14, dice, pero además, le dice Dios, pero además de la sabiduría y de la inteligencia que te di, te daré riquezas y mucha fama, aunque no me lo hayas pedido. Mientras vivas, no habrá otro rey tan rico y tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, David, vivirás muchos años. Amén. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, inteligencia, riqueza, fama y larga vida. ¿Qué más queremos, no? No sé cuál es el camino por el que estás andando, pero el Señor quiere que tomes el camino indicado. El camino indicado te va a llevar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Tal vez pensás que ya no hay vuelta atrás, que no tiene solución, pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que ahí donde estás, levanta tu mano, cerrá tus ojos, vamos a hacer una oración y declaramos, Señor, en esta noche que la sabiduría del cielo, la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría que desciende del Padre será recibida por cada hermano en esta noche, Señor. Y que cada decisión que ellos tomen sea guiada, Señor, sea consultada al Espíritu Santo, Señor. Y como leíamos esa palabra tan importante de tener respeto por Dios y respeto por las decisiones de Dios,
Cuando tenés respeto por las decisiones de Dios, tu vida se transforma y empezás a andar en el camino indicado, el camino que te lleva a tu propósito, el camino para el cual fuiste creado, el camino para el cual Él irá preparándote cada día. Así que esta noche, decile al Señor levantando tu mano: Señor, yo quiero ir por el camino indicado. Decile: Señor, yo quiero ir por el camino indicado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.